qué te quedas? ¿Cuál es tu principal titular de hoy? Bueno, efectivamente el cambio, la modificación de hoy, que se centró básicamente en darle otro tono, otro matiz a la guía de política de manera más general de la política monetaria, no fue sorpresivo en el sentido de que ya esperábamos una modificación de este tipo en línea con la revisión de la meta de inflación, del objetivo de inflación propiamente, que de un cercano pero por debajo del 2%, ahora se ubica de manera simétrica en esa meta del 2%. Básicamente, el Banco Central Europeo, con la nueva guía, se ha garantizado el marco apropiado para implementar todos los instrumentos a su alcance en el afán de conseguir este objetivo. Y básicamente lo que nos ha comunicado en el día de hoy es que estarán persiguiendo que la inflación alcance el 2%, no solo de manera puntual y no solo cuanto antes. Lagarde hacía referencia a la mitad o al punto medio del horizonte de proyecciones, que es más o menos en el entorno de la mitad del periodo de 3 años, sino que además está buscando que esta meta, esta inflación del 2% o sobre el 2% sea persistente y lo suficientemente sólida en las dinámicas subyacentes de inflación como para garantizar que se va a mantener aquí en el horizonte de medio plazo. Con esto, bueno, Lagarde abre la puerta a muchas formas de concretar justamente su meta, pero en otra lectura que se puede hacer sobre lo que ha ocurrido en el día de hoy, también quedan muchas preguntas por hacer, como por ejemplo, ¿qué concretamente va a hacer el Banco Central en adición a todas las iniciativas que ha tenido ya para lograr este objetivo? Porque por una parte Lagarde nos comentaba que las condiciones de financiación, esas a las que hace bastante alusión, se encuentran en un estado favorable para promover la recuperación de la economía europea y bajo esa lectura entonces uno se podría entender que no queda no queda mucho más por hacer que esperar a que justamente tanto consumidores como inversores pues reaccionen a esta señal favorable del mercado para poner en marcha la recuperación. En este sentido, nuevamente el Banco Central Europeo tiene por delante un gran desafío de credibilidad, porque nuevamente se encuentra frente a un panorama donde las proyecciones de inflación no son sustancialmente elevadas, no se acercan todavía ni de cerca a esa meta de inflación del 2% y los instrumentos de alguna forma están agotados. Naturalmente, el Banco Central deja la puerta abierta para muchas otras iniciativas, aunque de momento no pareciera que el mercado está comprando la idea de que el Banco Central va a reducir aún más los tipos o va a inyectar alguna otra fuente de estímulos a la economía por el momento. Así que realmente queda esperar un poco más, probablemente a la reunión de septiembre, donde ya existirá otro nuevo set de proyecciones macroeconómicas, a ver cómo concretamente el Banco Central Europeo va a poner en marcha, en práctica, justamente esta nueva guía. Y naturalmente muchas preguntas quedarán centradas en el destino del programa PEP y su futuro reemplazo por el programa más amplio, el programa tradicional de compras de bonos u otros instrumentos de financiación. Uh-huh. Claro, bueno, citabas ahí al final una de las claves, Olivia, ¿no? de todo esto, porque justo hace unas jornadas nos decía Luis de Guindos o hacía que pusiéramos la mirada sobre el antiguo APP en vez de ese PEP especial de compras por la pandemia. Hoy ha insistido Christine Lagarde de nuevo en que no se ha discutido el final del PEP, que seguirá hasta marzo de 2022 o incluso más tiempo si es necesario, pero bueno, lo que miramos un poco de cara a septiembre es, además de cambiar estas guías de inflación, además de cambiar estas guías de política monetaria, como tú decías, hay ciertos instrumentos agotados. En cualquier caso, ¿qué más margen de maniobra tiene el Banco Central? ¿En qué tenemos que fijarnos de cara bueno, pues a las pistas que vamos a buscar en Jackson Hole en agosto, pero sobre todo a septiembre? Bueno, justamente dado que el Banco Central Europeo pareciera que tiene pocos más instrumentos adicionales a lo que ha hecho, yo creo que la misión fundamental del Banco Central Europeo en lo adelante y en tanto la economía progrese al ritmo esperado es garantizar o asegurar al mercado de que por el contrario no va a ajustar ni siquiera accidentalmente las condiciones de financiación. Esto quiere decir que probablemente el Banco Central Europeo, llegado la fecha de caducidad de PEP, ya sea en marzo o ya sea que la extienda
a un horizonte un poco superior, que de momento no lo creemos, va a tener que garantizar ese reemplazo de esos fondos con probablemente el programa APP para evitar que haya un desfase muy marcado en el mercado entre el final de marzo y el principio de abril, o utilizar otra serie de combinaciones de sus instrumentos actuales de política monetaria para garantizar que esas condiciones de financiación mantengan una senda estable. Naturalmente, para este entonces, la economía europea deberá mostrar otra cara. Las tasas de interés, naturalmente, deberán ir subiendo al mismo ritmo en que se recupera la economía y veremos probablemente otro panorama. Pero de momento realmente queda mucho por ver, justo a las puertas de una Reserva Federal que, por contraste, parece mucho más próxima a empezar a indicar al mercado, a señalar esas primeras muestras de ajuste monetario, por ejemplo, a través de su propio programa de compras. Y yo creo que Jackson Hole justamente podría ser una plataforma para eso. El mercado y a nivel de analistas, de expertos, ha empezado a madurar este consenso en torno a que Jackson Hole puede ser una plataforma conveniente para que la Fed indique o anuncie o dé pistas sobre cuándo podría estar hablando de el inicio del tapering, de lo que tanto has hablado, ir reduciendo, sacando el pie del freno en torno a la liquidez que inyecta en la economía, y en contraste un poco el Banco Central Europeo yo creo que va a tener como instrumento disponible a la mano tratar de distanciarse un poco más de esa postura de ajuste de la Reserva Federal. Ujú. Bueno, como bien decías, ¿no? La Reserva Federal siempre un poquito por delante, ¿no? del Banco Central Europeo, y la mirada puesta en ese tapering, en ese caso, aunque en Europa de momento está bastante descartado. Mencionabas, ¿no? Esa necesidad de seguir manteniendo las condiciones de financiación favorables, algo que bueno, pues está dentro del argumentario habitual de Christine Lagarde y de los diferentes miembros del Consejo de Gobierno del BCE. Sí que ha reconocido Christine Lagarde que, bueno, a pesar de que esperan recuperar el nivel precrisis para el primer trimestre del año que viene, de 2022, bueno, pues creen que la situación en el segundo semestre del año, económicamente hablando, en clave macro, va a seguir siendo difícil. Citaba sobre todo, bueno, pues al sector servicios, en contraposición, por ejemplo, con un manufacturero que está mucho mejor en clave de recuperación, pero sí reconocía, bueno, pues que esas restricciones en tercer y cuarto trimestre podrían obstaculizar la recuperación de algunos sectores clave como turismo, como hostelería, bueno, en definitiva, servicios. Bueno, efectivamente, Lagarde ha de alguna forma todavía mostrado una cara bastante precavidamente o cautamente optimista sobre el panorama macroeconómico, y yo creo que en líneas generales debiera ser así. Obviamente quedan muchas restricciones, tanto en la industria y especialmente en el sector de los servicios, pero lo más destacable yo creo que tiene que ver con el hecho de que incluso aunque estos sectores se recuperen al ritmo que el Banco Central espera o al ritmo que se desearía, esto todavía no se va a materializar concretamente en un incremento salarial sustancial como para alzar la inflación a las cotas que se están esperando. Y esto yo creo que es el principal reto que tiene el Banco Central por delante, y es justamente una de las características bastante estructurales que ha mostrado la eurozona durante prácticamente la última década, que la actividad económica y el crecimiento económico de todas formas no logra producir suficiente inflación como para anclar las expectativas de los inversores. Yo creo que justamente este es el principal reto que tiene el Banco Central por delante, y también todas las preguntas, porque nuevamente, sin poner por delante otro nuevo set de instrumentos más consistentes, más acomodaticios aún, sino que reforzar de alguna manera su posición actual, probablemente encontrará obstáculos para llevar adelante esta nueva guía de la inflación que el Banco Central espera. Bueno, pues Olivia Álvarez desde Monex Europe, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a ver entonces qué nos dejan las reuniones de verano de Jackson Hole y, bueno, sobre todo en el caso del BCE, esa cita clave del mes de septiembre. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Bueno, y seguimos pendientes también del resto de noticias de actualidad.
Hoy, atentos a lo que nos ha dicho la ministra de Economía, Nadia Calviño, anuncia una reducción de 200 millones en la emisión de deuda pública del Tesoro para 2021, con lo que esa emisión neta de deuda este año por parte del Tesoro va a ascender aproximadamente a unos 80.000 millones de euros. La vicepresidenta primera ha explicado que esta decisión se toma a raíz de la inminente llegada de las primeras transferencias de los fondos europeos, además de por una menor necesidad de las comunidades autónomas de financiación por parte del Tesoro y también por la buena evolución de los mercados de deuda que permiten tener un menor coste del servicio de la deuda. En este sentido, Calviño detalla que a lo largo de este año el tipo de interés medio de la deuda emitida es del 0% y apunta que el 57% de esa deuda emitida lo ha hecho a tipos negativos, es decir, cobrando a los inversores. Y seguimos muy pendientes de la evolución de los precios de la luz, porque el precio medio de la luz en el mercado mayorista caerá este viernes un 5,5% respecto a los 101,52 euros por megavatio hora